Sean muy bienvenidos todas y todos a el espacio Derecho Constitucional que pertenece al segundo año de la Tecnicatura Superior en Administración Pública. En esta primera entrega vamos a tratar de recapitular algunos conceptos básicos que nos servirán para avanzar en el estudio de la materia. El primer concepto que debemos recordar es el de Estado. Para hablar de Estado hay que entender que el ser humano no solo existe, sino que coexiste junto a los demás. Las personas no son en soledad, sino que lo son en compañía. Las personas son esencialmente animales gregarios, es decir, que tienden hacia la unión, hacia vivir en sociedad. Ahora, eso implica que el ser humano también es político, porque necesita en esa unión darle algún tipo de organización. Es decir, necesitan una ordenación, una dirección, una jefatura, un gobierno, con el fin, obviamente, de evitar el caos y que puedan satisfacerse las necesidades de ese grupo. Ahora bien, considerando eso, podemos definir al Estado como una realidad social, una institución que se constituye en un territorio determinado, se organiza jurídica y políticamente. Entonces, veremos que los elementos constitutivos del Estado son la población, el territorio, el poder y el gobierno. La organización los absorbe a todos en su estructura de tal forma que ese ente social llamado Estado adquiere una vida propia y forma un cuerpo independiente de las personas que lo forman. Entonces, podemos ver que como elementos del Estado tenemos primero la población. Por supuesto, si estamos hablando que es una organización de personas, si no hay personas no puede haber Estado. El elemento población lo constituye todas las personas que forman parte de este Estado. La palabra población en este caso está tomada en un sentido muy amplio y comprende la totalidad de los seres humanos que se hallan en un territorio determinado. No importa si lo hacen con habitualidad, es decir, que residen allí, que viven allí, o es en forma solo transitoria. El segundo elemento, por supuesto, es el territorio. No existe Estado sin territorio. Y lo podemos definir como el espacio geográfico donde conviven y se agrupan las personas y en donde el Estado va a desenvolver su actividad. En este territorio se excluye el ejercicio de todo otro poder político y somete a todas las personas, a las asociaciones humanas y los bienes que están en él a su ordenamiento. Acá podemos hacer una distinción entre lo que es Estado y lo que es una nación. Una nación entendida como un grupo étnico que tiene población, que tiene organización, pero no tiene territorio. Así podemos nombrar, por ejemplo, el pueblo judío antes de la instalación del Estado de Israel en la década del 50. O también podríamos decir Palestina, entendiendo que, bueno, en este momento está bregando por un territorio determinado que está en pugna. El tercer elemento del Estado es el poder. Y la palabra poder a secas no significa nada, porque en realidad es un sustantivo. Yo puedo algo. Y aquí está utilizado como un verbo sustantivado. El poder es solo un medio para cumplir un fin, no es un fin en sí mismo. Es decir, donde hay un fin legítimo para cumplir, porque el Estado tiene fines legítimos, tiene que existir alguna capacidad para poder alcanzarlo. Eso es lo que llamamos competencia. Mientras que en las personas humanas
hablamos de capacidad jurídica. Cuando hablemos de entes del Estado, hablemos de competencia. Debemos tener muy presente que el poder del Estado, esta atribución que tiene, es siempre relativo. ¿Por qué? Porque existen límites donde el Estado no podrá inmiscuirse, aún bajo el pretexto de cumplir estos fines legítimos. Así podemos mencionar los derechos y garantías consagrados en la Constitución, que no pueden ser violados por la autoridad del Estado. Las personas humanas, porque siempre dijimos, es otro de los elementos del Estado, ejercen ese poder y constituyen lo que se llama gobierno, que es el cuarto de los elementos del Estado. ¿Por qué? Porque necesariamente el Estado es una entelequia. El Estado como tal no existe en la vida corporal o física, sino que se vale de personas humanas para su obrar. Entonces, el gobierno va a ser ese conjunto de personas humanas que ejercitan y desenvuelven ese poder público. Personas humanas que integrarán lo que nosotros llamamos órganos, los que a su vez tienen facultades determinadas, esencialmente legislar, administrar y juzgar. Ahora bien, de la combinación de estos elementos surgirán las formas de Estado y las formas de gobierno. Pero ojo con esto, porque Estado y gobierno son dos cosas distintas. El Estado, como dijimos, es la comunidad política considerada en su integridad, mientras que el gobierno es simplemente un elemento del Estado. Hablamos de estos 4 elementos, el gobierno es solo un elemento más. Por lo tanto, la forma de Estado afecta a su estructura misma, a su organización. Y en general, las formas de Estado responden a la pregunta ¿cómo se manda? En la actualidad, podríamos decir que existen 3 formas posibles de Estado. Un Estado unitario, un Estado federal y un Estado confederal. Básicamente, el Estado unitario se caracteriza porque existe un solo centro de poder. Así podemos nombrar, por ejemplo, al vecino país de Chile, donde la autoridad central, el gobierno nacional, es el único centro de poder que encontramos. En los sistemas federales, como el nuestro, y luego vamos a analizar las particularidades que tiene el federalismo en la República Argentina, implica que por lo menos hay 2 centros de poder. Uno nacional, que le da la unidad, que es supremo, y otros centros de poder subordinados, pero autónomos al fin. Mientras que el confederalismo se da entre estados soberanos que se asocian para un fin mayor. Es el caso como ocurrió, por ejemplo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de la caída del Muro de Berlín. Hay que tener en cuenta que en la confederación los estados no pierden su carácter de soberanía y siempre tienen lo que se llama un derecho de secesión, un derecho de poder retirarse de la confederación en cuanto lo deseen. Esa característica no está jamás presente en el federalismo, en donde la unidad no puede romperse por los otros centros de poder autónomos. Ahora, de la relación entre el elemento poder y el elemento población, podemos contestar la pregunta ¿quién manda? Y así surgirán formas de gobierno. ¿Quién va a mandar? Y bueno, esencialmente nosotros vamos a enumerar a la monarquía, la democracia y el totalitarismo. En la monarquía, por supuesto, existe una autoridad. El rey ocupa el lugar de representante de Dios en la mayoría de ellas, pero bueno, su autoridad viene dada de la herencia, del origen divino o de lo que fuera. En la democracia es el pueblo el que elige quién
va a gobernar? ¿Quién va a ocupar esos lugares? Siempre mediante mayorías. Y por último encontramos el totalitarismo como, bueno, una forma que aparenta ser democrática, aparenta tener una elección popular, pero en realidad las instituciones son forzadas para mantener siempre un poder central que ya ha perdido legitimidad. Ahora bien, la democracia, por supuesto, lo acabamos de decir, es una forma de gobierno, pero la democracia también implica un estilo de vida y algunos incluso lo caracterizan también como una forma de Estado, porque dice que la democracia afecta a la forma de Estado misma. Recordaremos que democracia viene de los vocablos griegos, demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder o autoridad. En la Atenas del siglo V a.C. se desarrolló este sistema en el cual los ciudadanos se reunían en la polis y tomaban las decisiones por mayorías. Todos participaban de todas las decisiones. Entonces vemos que la democracia privilegia el protagonismo del pueblo. Ahora va a ocupar un lugar central, mientras que en las monarquías y en algunos totalitarismos ese elemento no está presente. ¿Qué implica la democracia como forma de vida? Bueno, es cierto que las decisiones las van a tomar las mayorías, pero implica también un respeto hacia las minorías. Las minorías pueden expresarse, pueden expresar su opinión, pueden manifestarse, pueden hacerse escuchar. No quiere decir que ellas vayan a tomar las decisiones, pero sí tienen este derecho a la participación y, ¿por qué no, en algún momento convertirse en una mayoría que puede ocupar estos lugares de poder? Entonces vemos que la democracia aparece como una forma de vida que privilegia la libertad y la dignidad de las personas. ¿Por qué? Porque los reconoce a su pueblo, elemento del Estado, como el depositario legítimo de la autoridad. Son las personas las que tienen la potestad de tomar las grandes decisiones. Luego veremos cómo se instrumentan los mecanismos para que ello ocurra. Entonces vemos que es un concepto que trasciende a todos estos conceptos que estamos expresando y que se vuelve de total utilidad hoy en día y para el entendimiento de nuestra materia. Continuemos.